Ok, buenas, saludos mi gente, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a su programa, su espacio diferente. Y yo espero que todos y cada uno de ustedes estén bien. Hoy que estamos a 16 del mes de septiembre 2021, yo quiero hablarle de algo inusual en mi país. Es inusual porque hoy me voy a salir un poquito de lo que es República Dominicana. Hoy me voy, ¿saben para dónde? Hoy me voy para la Ciudad de México, la ciudad del mariachi, la ciudad de la música norteña, música sureña, la ciudad donde están para mí los mejores baladistas del mundo, la ciudad del viejo Chente, de Luis Miguel, Cristian Castro, Verónica Castro, El Chavo y todo ese equipo, la ciudad de Cantinflas, todas esas cosas. Señores, yo tengo por aquí una información que he buscado, que me interesó mucho porque tengo muchos amigos mexicanos, amigos y amigas mexicanos y mexicanas. Hay que hablar así ahora con la igualdad de género. Lamentablemente es así. Y al fin y al cabo todo es lo mismo. Este, Todos los mexicanos saben que el 16 de septiembre se conmemora la independencia de México, que fue el día en que la lucha comenzó. Eso fue en el año 1810, la noche del grito de Dolores, o sea que hace 111 años de independencia que tiene México, ese grandioso país. En realidad, casi todos los países del mundo que tuvieron un proceso de independencia suelen poner más atención en el inicio que en la consumación, o sea, en el inicio que en el final, porque desde que se empieza a luchar por una liberación, ya se entiende que hay liberación y yo lo veo correcto. Entonces, porque el primero se asocia más con el heroísmo, porque uno entiende que hay muchos que mueren en el proceso. Entonces dicen, murió un héroe. La consumación, en cambio, muchas veces pasa a segundo plano. O sea, cuando se termina la liberación, muchas veces eso ni mente, mucha mente se le da. Para lograr la independencia de México, hubo dos movimientos diferentes. Un movimiento social y político encabezado por personajes como Miguel Hidalgo y José María Morelos, que inició en el año 1810, valga la redundancia. Recuerda el doctor Alfredo Ávila Rueda, oigan eso, eh, Alfredo Ávila Rueda, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Este tenía una fuerte presencia popular de trabajadores, jornaleros, mineros y pueblos indígenas. Fue una rebelión muy violenta que además de la independencia buscaba reivindicar otras demandas populares. Pasos, pasos hacia la consumación, o sea, pasos hasta el final de la liberación, ¿no? Eso ya estamos hablando del año 1820, que se estableció en España un gobierno constitucional que garantizaba muchos derechos, entre ellos la libertad de prensa, que está un poco censurado eso todavía. Pronto se empezaron a publicar tanto en España como en la Nueva España, territorio después llamado México, numerosos periódicos, panfletos y folletos que hablaban sobre el derecho a la autodeterminación y la posición de independencia. Fue una época de una gran efervescencia en el debate público y se empieza a hablar de la independencia de forma más abierta, destaca el doctor Ávila. Cuando la independencia comenzó en el año 1810, el movimiento era oculto y se hizo mediante conspiraciones
Pero ya 10 años más tarde, o sea, en el 1820, este tema ya se encontraba en el debate público y se podía hablar abiertamente. Claro, ya había, la gente había sacado ese león que tienen dentro y tenían hambre, tenían deseo, tenían necesidad de la independencia de México. Entre el año 1820 y 1821 había diversos grupos que a pesar de sus diferencias estaban de acuerdo en la independencia. Era algo bueno para la Nueva España. Es como dicen, cuando todos van en un mismo tenor, todos salen bien sin importar los ideales que tengan, pero todos vamos en una misma dirección. Ahí no importa raza, color, religión, partido político, nada de eso. El caso es, entre estos grupos estaban los conservadores, gente de la iglesia o de la alta burocracia del virreinato que temían que el nuevo régimen constitucional en España les quitara privilegios. Otro grupo llamado autonomista estaban de acuerdo con el liberalismo de España, pero querían más autogobierno para México. Había una minoría que estaba de acuerdo que sean los españoles que siguieran jodiendo en México. También estaban presentes grupos herederos de la insurgencia original como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria que llevaban una década peleando por la independencia, o sea, 10 años. Integrantes de estos y otros grupos trabajaban y actuaban a favor de la emancipación tanto en la Nueva España como desde España. Entonces había un señor que era Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide fue un jefe militar realista en los primeros años de la lucha por la independencia. Él estaba en contra de las revueltas, a favor de la propiedad privada y los privilegios que tenían los militares. Sin embargo, años más tarde, adelante, Iturbide también quería la independencia de México. Al final todo el mundo quiere lo suyo liberado, sin atadura. Durante la guerra había batallas y enfrentamientos, pero también correspondencia entre los bandos. No era raro que los jefes militares, tanto de los ejércitos realistas como de los insurgentes, se enviaran cartas invitando a su oponente a rendirse o a unirse a su causa. Siempre ha pasado eso. Esto sucedió también entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. A Iturbide le venía muy bien sumar a Vicente Guerrero a su causa, porque sabía que con esta acción podría convencer a otros grupos que habían sido derrotados en el pasado, pero que aún seguían presentes y tenían fuerza con el de Nicolás Bravo. Otro suceso de enormes importancia para la consumación, o sea, para terminar la conquista, la liberación, fue el Plan de Iguala, en documento que logró ganar la simpatía de numerosos grupos que querían la independencia y ofrecía beneficios a prácticamente todos. Propone que la institución siga vigente, mantener los fueros de la iglesia, o sea, fuera de la iglesia y el ejército. Convocaron un congreso con representantes de todas las provincias. Propone que un rey o un príncipe español reinara aquí. Además, sin importar su origen étnico, Iturbide se atribuía la autoría del plan. Sin embargo, está hecho con las ideas de que ya estaban en el debate público, tanto de España como de Nueva España. Para proteger y hacer valer el plan de Iguala, se creó el ejército trigarante, que garantizaba los principios del plan religioso, independencia y unión en el ejército trigarante.
el ejército de Vicente Guerrero quedó subordinado al de Iturbide, tal como habían acordado los dos jefes militares y tal como habían previsto el segundo. Otros líderes insurgentes se fueron sumando. Este ejército entró triunfante en la Ciudad de México el 27 de septiembre del año 1821. Agustín de Iturbide jugó un papel muy importante en la consumación, o sea, al terminar la liberación de la independencia de México, fue el autor del Plan de Iguala y el jefe de ejército de las tres garantías. Sin embargo, es muy importante destacar que él solo no hubiera podido conseguir la consumación y que detrás de él hubo muchos grupos y personas que estuvieron actuando. Además de su papel para ayudar a que se consumara la independencia de México, Iturbide fue un hombre muy ambicioso que hizo todo lo posible por coronarse emperador, lo cual consiguió, pero finalmente fue derrocado, exiliado y en el año 1824 fue fusilado. O sea, 3 años más tarde de conseguir coronarse como emperador, fue fusilado. Cambios en la vida cotidiana, migración y epidemias. Hubo aspectos de la vida cotidiana de la gente que se vieron afectadas por el proceso de independencia. Uno ocurrió en la zona del Bajío. En esa región muchos hombres se fueron a la guerra y no regresaron, ya sea porque murieron o porque se quedaron en otro lugar. Esto llevó a que las mujeres quedaran al frente de los ranchos. El resultado fue casi el 30% de los ranchos de esa zona eran propiedad de mujeres. Oigan eso, el 30% de esa zona eran propiedad de mujeres de los ranchos, porque los hombres cuando iban en batalla o eran asesinados o se quedaban en otro lugar, lo cual perdieron el 70% de los hombres que se quedaron por allá, o sea, el 30%, y quedaron las mujeres como las propietarias de esos ranchos. Oigan eso, ¿eh? Eso representó un cambio radical para la época en cuanto al papel de las mujeres en la sociedad. Eso le dio un valor tremendísimo. También hubo cambios en la economía de la época que afectaron el día a día a las personas. Por ejemplo, los precios de algunos productos básicos. En ese entonces se decía que algo terrible para la economía de México era la caída de los precios del maíz. El precio cayó porque muchas haciendas que sembraban trigo y otros productos con la guerra volvieron a producir maíz. La reproducción hizo que los precios cayeran y afectó a los grandes productores. Sin embargo, para la gente pobre del campo y de la ciudad, estos cambios fueron positivos. Ocurrió también que las ciudades comenzaron a adquirir una importancia que no tenían en la época colonial. Muchas personas que huyeron de la guerra se refugiaron en las ciudades y éstas comenzaron a presentar algunos de los problemas que también tienen ahora, como población marginal, sobrepoblación, así como enfermedades y epidemias. Oigan eso, ¿eh? Entonces aquí tenemos, señores, ¿por qué México tuvo más de una acta? Oigan esto. En el año 1821, uno de los líderes independentistas, Agustín de Iturbide, encabezó una simbólica marcha de entrada a la Ciudad de México para marcar el final de la lucha por la independencia del Imperio Español, que perduró exactamente 300 años. ¡Wow! ¡Wow! El Acta de México es una de las independencias que ya existe de facto. La explica el BBC Mundo el doctor Alfredo Ávila del Instituto de Investigación Histórica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La desconocida historia de Agustín de Iturbide, el segundo padre de la patria de México. Al día siguiente, el grupo encabezado por Iturbide se reunió para proclamar el acta de independencia que, contrario a lo que ocurrió
en otros países de América, con excepción de Haití, se redactó una vez terminada la lucha armada. Así, señores, que yo estuve mirando el grito de independencia de México, esta vez con el primer ministro López Obrador. Y es conmovedor ver cómo los mexicanos adoran ese día de la independencia en México. Uno se siente como parte de ellos cuando ve a López Obrador eh, en el grito de independencia, y cada vez que uno va pasando los canales de televisión, siempre el mismo caso, o sea, se le da honor, se le rinde honor, como dice, honor a quien honor merece, y esas son de las cosas que no tienen, ¿cómo le digo? Que no tienen precio, son de las cosas que uno uno siente que es parte, uno siente que vive todavía la valentía, uno siente que hay hombres todavía de principio, y lo digo especialmente porque en mi país eso no es así, República Dominicana no es así. Entonces, México, eh, como dicen, que viva México, porque todavía allí hay hombres que aman la patria. Y vi también donde estaban hablando de los 100 primeros años de comida, no sé, una comida especial, no sé si son los famosos tacos, no sé. Pero ahí estuve mirando algo ayer y ya estaba en horas que me estaba cabeceando, y, y fue algo muy conmovedor. Bueno, lo festejan en grande, es un día de fiesta nacional en lo que se llama la Ciudad de México. Vi la mega bandera, una cosa fantástica. La mega bandera, yo no sé, yo creo que es en Chihuahua que está, pero es algo que no dejo de resaltar, que México, sí señor, ahí vale la pena todavía ponerse a mirar un grito de independencia que lo hacen cada año en esa gran ciudad. Un momentico, creo que se me fue el camarógrafo. ¿Dónde estará mi camarógrafo? Así que yo quiero por este momento esperar que México, veo que hay mucha delincuencia, a ver cómo, yo creo que es un presidente lo más valioso que han pasado en toda la historia de México, una persona que en estos años, como está la cosa ahora mismo, mucha droga, muchos crímenes, muchos asesinatos, mucha bajeza. Yo creo que el presidente Obrador sí está en buenos pasos y quiere ver un cambio para México. Así que viva México, la independencia de México, y que Dios le bendiga a todos. Hasta una próxima.